Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Nuevamente les damos la bienvenida a este evento denominado agentes autónomos con Copilot. Yo creo que ya siendo las 9:05 de la mañana, estaríamos dando inicio a la sesión. Vamos a tener pues como todo un recorrido donde vamos a hacer una presentación breve de lo que es IDATA, pues de pronto para que todos estemos en sintonía de lo que hacemos aquí dentro de la organización. Posteriormente vamos a pasar pues con nuestro equipo técnico preciso para entender un poco cómo es que podemos empezar a trazar esa ruta y empezar a generar esos agentes autónomos con el uso de Copilot y asimismo cómo podemos integrar este tipo de herramientas dentro de cada una de las organizaciones. Entonces, sin más preámbulos, les voy a comentar un poco lo que sería IDATA para que todos estemos enterados y estemos en la misma sintonía. Entonces, actualmente, pues yo les cuento, estamos viviendo en una cuarta revolución industrial donde actualmente los datos son uno de los activos más valiosos que tenemos en cada una de las empresas, pero hay algo que tenemos que tener muy clave y es que no es solo tener pues como información, no solo es almacenar datos, sino hay que saber cómo estructurarlos, analizarlos y poderlos convertir en decisiones estratégicas, ¿cierto? Precisamente por esto nace Data. Hace aproximadamente más de 3 años somos expertos en entender, acelerar la estrategia de negocio de cada uno de nuestros clientes y a partir de la información y la analítica y la inteligencia artificial, pues poder generar insights y digamos que iniciativas de valor para cada uno de nuestros clientes. Hemos tenido una sólida trayectoria en donde hemos tenido más de 300 clientes a los cuales los hemos apoyado en su transformación digital y respaldados en un pool de colaboradores que actualmente son más de 100 expertos que están apasionados pues por todo lo que sería la tecnología, ¿cierto? Algunos de nuestros partners, como ustedes los pueden ver, son Microsoft, Databricks, Zynex, entre otros, ¿cierto? Que nos apoyan precisamente para el desarrollo y consecución de cada uno de los proyectos que se mapean y que se trazan para cada una de las empresas y nuestros clientes. Tenemos presencia en múltiples países, en países como México, por el lado de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, entre otros, por el lado de Sudamérica, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y muchos otros, ¿cierto? Sin embargo, comentarles aquí que lo que nosotros hacemos, algunas de las certificaciones que tenemos como partner de Microsoft, tanto en Data, en AI, en App Innovation, en todo lo que sería analítica, infraestructura y más, digamos que son algunas de las certificaciones con las cuales contamos y que asimismo hacen ver la experiencia y el potencial que tiene Data para aportar a cada una de las organizaciones. ¿Cuáles son nuestras principales verticales? Lo que se enfoca en la migración a nube e infraestructura de datos y analítica, la estrategia y gobierno de datos y finalmente la analítica avanzada e inteligencia artificial. Que es importante tener en cuenta aquí dentro de nuestra explicación es que normalmente aconsejamos a cada una de nuestras organizaciones a pasar por toda una ruta en la cual buscamos generar soluciones de valor para cada una de las empresas. Y como bien les decía, nosotros hacemos la analogía con un edificio cuando vamos a querer desarrollar o queremos enrutar, digamos, cada una de las decisiones que se toman en la compañía en temas estratégicos. Para eso nos apoyamos en los datos. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que viabilizar antes de pronto de entrar a lo que son estos agentes y esas herramientas de analítica, inteligencia artificial y demás? Es tal vez tener lo que sería la preparación de los datos. Haciendo la analogía con un edificio, normalmente para construir un edificio, lo primero que sentamos son esas bases que permiten que cada uno de los pisos subsecuentes que se vayan a realizar no sean endebles y de pronto no tiendan a caerse o a pasar pues como alguna eventualidad que puede resultar en catástrofe, ¿cierto? Lo que normalmente nosotros aconsejamos tanto como en una estructura de un edificio como en todo lo que sería la transformación digital es estos temas que vemos aquí en pantalla, que son la calidad de los datos, el gobierno, arquitectura y estrategia. ¿Por qué esto así? Porque precisamente es lo que nos permite no solo tener, digamos, la base para poder construir estas herramientas que al fin de cuentas son activos de datos que son importantes de la compañía, sino también
porque esto nos permite tener mejor estructura y orden de la información que tenemos dentro de cada uno de los procesos que integran la empresa, ¿cierto? Entonces, por eso nos enfocamos siempre en, o de realmente resaltar que lo importante dentro de las organizaciones es pasar primero por una preparación de los datos para luego entrar a ese uso de esa información, ya sea con analítica descriptiva, analítica predictiva, machine learning o temas de inteligencia artificial, que es lo que venimos a revisar el día de hoy con nuestro especialista técnico y actualmente nuestro director técnico, Jimmy Alejandro Herrera. Entonces, ya sin más preámbulos, contándoles acá un poco lo que es IDATA, voy a pasar la palabra a Jimmy para que nos cuente un poco precisamente cuál es el objetivo de este espacio y entremos un poco más en ese detalle técnico de la presentación de hoy. Perfecto, muchas gracias, Juan Manuel, por la introducción. Muy buenos días a todos, espero se encuentren bien. Muchas gracias por estar acá con todos nosotros. Yo soy Jimmy Herrera, director técnico para IDATA. Les cuento un poco de mí. Llevo, yo creo, ya 10 años de experiencia más o menos en todo este mundo de la tecnología. Creo que he sido afortunado porque me ha tocado ver, presenciar y estar ahí como en la evolución de todo el ciclo tecnológico, desde estar trabajando on-premise, irnos a la nube, trabajar en nube, ver toda esta evolución de la inteligencia artificial. Entonces, creo que ha sido un camino pues bastante interesante y enriquecedor. Entonces, hoy queremos compartir con ustedes este concepto de lo que son agentes autónomos y herramientas como Copilot de estudio y cómo vamos a hacer posible o cómo estamos haciendo posible la creación de un futuro con automatizaciones, ¿cierto? Quiero confirmar, se ve bien la pantalla de la presentación, ¿cierto? ¿Y se escucha bien? Sí, Listo. Perfecto, gracias. Entonces, antes de entrar en materia fuerte, quiero recordar un poco de cómo fue que llegamos acá, ¿cierto? Cómo fue que hemos pasado de hablar y estar hablando mucho de inteligencia artificial y ahorita hablar de algo que se llama Generative AI, ¿cierto? Entonces, nada, tenemos que remontarnos por allá a así más o menos 1956, donde ya empezaron a surgir desde el campo de la informática, buscar la necesidad de buscar crear máquinas inteligentes que puedan replicar o superar la inteligencia humana, ¿sí? Desde allá se empezaron como ya a tener esas ideas y empezaron a surgir pues nuevos conceptos y nuevos elementos dentro de la informática, un poco más elementos de tipo transaccional y decisivos, más que todavía conocidos como inteligencia artificial. Pero bueno, este concepto nace más o menos como desde esa época. Y en 1997 llega un subconjunto que fue el que inició, pues se puede decir, como a empezar a modelar hasta donde llegamos, y es el subconjunto que es Machine Learning, ¿cierto? Que es un subconjunto de la inteligencia artificial y que fue el que permitió que las máquinas aprendieran con datos existentes y mejorar inclusive esos datos para la toma de decisiones o realizar predicciones. Bien, entonces desde este punto ya las máquinas empezaron a tener datos y empezaron a poder crearse estas máquinas que aprendan con base en el histórico o con base en datos. Por allá en el 2017 llegó lo que es Deep Learning, se puede decir que es una técnica de aprendizaje automático en la que se utilizan capas de redes neuronales para empezar a procesar el dato y tomar decisiones, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a hablar de una técnica basada en capas para ir profundizando más en el aprendizaje, ¿sí? Y esta evolución, esto de empezar a tener capas y demás, y empezar a tener aprendizaje, pues dio paso también a tener un nuevo concepto que es el Generative AI, ¿cierto? Y eso se empezó a hablar más o menos para en el 2021. Y Generative AI, como su nombre lo dice, es poder crear contenido, ¿cierto? Tanto escrito como visual, auditivo, a partir de un conjunto de indicaciones o de datos existentes. Entonces, quería mostrar esta diapositiva porque me gusta siempre que nos ubiquemos en el contexto y que miremos cómo fue que llegamos hasta este punto, ¿cierto? Y entonces, qué es esto de Generative AI y qué son esas famosas instrucciones? Acá entramos a hablar de un concepto que es el prompt, ¿cierto? Y por eso, y acá
acá se derivan inclusive hasta roles hoy en día que son todo el tema de prompt engineering y demás, o de técnicas. Y entonces un prompt no es más que una instrucción que yo le doy a ese tipo de inteligencia generativa para poder obtener un resultado. ¿Cierto? Y a mí me gusta este slide porque ilustra los diferentes prompts y resultados que podemos obtener según el modelo que usemos, según la capa de Generative AI que estemos usando, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vamos a ver que hay un prompt o una instrucción que le damos a uno de estas inteligencias artificiales para poder crear una imagen, ¿sí? Con unas instrucciones claras, y la respuesta es justamente esa imagen cumpliendo esas instrucciones. Y esto píxel por píxel lo tuvo que haber creado esta inteligencia artificial, ¿cierto? O esta Generative AI. Entonces, vamos a ir explorando otros prompts, como por ejemplo acá le tenemos una instrucción donde le damos un input, es decir, le decimos que basado en esta estructura de una tabla, créeme una consulta, ¿sí? Específica con unos filtros específicos. Bien, y miren que la respuesta es ya en lenguaje, en este caso de consulta, que también pudo haber sido en un lenguaje de programación o en cualquier lenguaje en el que la Generative AI haya sido entrenada. Y aquí tenemos una respuesta también, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a abrir un montón de paradigmas y de opciones y oportunidades para poder crear código basado en instrucciones en lenguaje natural. ¿Sí? Entonces miren que todo lo estamos haciendo en lenguaje natural y estamos obteniendo respuestas según esas instrucciones. Aquí también tenemos prompts acerca de resolución de problemas, ¿sí? Prompts acerca de recomendaciones y también prompts, por ejemplo, un poco más creativos sobre, por ejemplo, escríbeme un emblema, un eslogan para mi tienda de helados, por ejemplo. Y entonces también de manera creativa me genera uno en la respuesta. Entonces, para resumir, este concepto de prompt, un prompt no es más que la instrucción que yo le doy a mi sistema para poder recibir una respuesta, ¿cierto? Y esto tiene una técnica profunda, pues, y como les digo, hay técnicas de prompt engineering para poder tener y lograr el resultado que se espera en cada caso de uso, ¿cierto? Y entonces, con esto, ¿qué es un agente? ¿Sí? Y acá entramos ya un poco en el contexto de lo que es un agente y del motivo de ese espacio. Entonces, un agente no es más ya que poder llevar toda esta inteligencia artificial generativa que acabamos de ver, llevarla un paso más allá, ¿cierto? Y es que en vez de ayudarnos, solamente ayudarnos pues a tener unos resultados basados en unos prompts, pues nos ayudan inclusive a trabajar juntos, ¿cierto? Y pueden hacer una variedad de cosas y de tareas en vez de solo responder preguntas puntuales. Ya estos agentes empiezan a volverse inclusive hasta autónomos para resolución de tareas. Tareas repetitivas que generalmente deben hacerse por un humano, pero con un conocimiento específico, un agente de este tipo la puede realizar. Acá hay un ejemplo que podemos crear un agente, ¿sí? Que sepa, tenga toda la información de catálogo de producto de mi empresa, ¿cierto? Y este agente va a ser capaz entonces de detallarme respuestas a preguntas que el cliente tenga sobre mi catálogo, ¿cierto? Y esto lo puede hacer de manera automática y tener pues muchos detalles del producto e inclusive recopilar información de preguntas o productos que no se tengan para ir almacenando y ir teniendo feedback pues al dueño de la gente, ¿cierto? Entonces es bastante aplicado. Otros agentes inclusive pueden ir a hacer cosas más importantes, como por ejemplo actuar en nuestro nombre para ayudar a cumplir pedidos de venta. Imagínense nosotros dentro de nuestra labor, tener que invertir tiempo para ingresar pedidos de venta, ¿sí? En un sistema que tenga la empresa y que es algo muy operativo y que simplemente teniendo los datos, el insumo, que puede ser un correo, un archivo, yo pueda tener un agente que simplemente tome esos datos y me los ingrese en mi sistema, ¿cierto? Y hacer que se encargue de esas necesidades rutinarias.
¿sí? ¿Y qué hace esto? Impulsar nuestra productividad y la productividad de las industrias. ¿Bien? Entonces, cuando empezó toda esta ola de los agentes y demás, pues hubo, y por ahí hay muchos posts y mucha información en Internet, que esto va a dejar sin trabajo a muchas personas, ¿cierto? Que muchos cargos o muchos puestos pues van a desaparecer y demás. La visión nuestra, la visión que se debe tener es que un agente no debería reemplazar cargos, sino simplemente incrementar la productividad. Y más bien el planteamiento debe ser una persona con un agente va a reemplazar a aquella persona que no tenga un agente o que no use un agente. Ese es más como el concepto que tenemos que empezar a plantearnos, ¿cierto? Es decir, tú en tu rol, en tu cargo, vas a tener que necesitar un agente porque si no te quedas obsoleto. Otra persona que tenga un agente va a hacer 10 veces o más rápido esa labor que tú, ¿cierto? Entonces se dice ya también que probablemente vayan a existir y en muy poco tiempo va a existir más agentes inclusive que personas, ¿cierto? Y adicional entonces las organizaciones también se tienen que preocupar ya por empezar a administrar esos agentes como si fuera también parte del talento humano. Pues digamos que no tan literal, pero pues a lo que hoy es pensando ya en el gobierno de esos agentes y cómo los vamos a administrar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es un agente, muchachos, pues es un ayudante que vamos a tener allí que nos va a suplir y aumentar la productividad en esas tareas pues repetitivas y que las podemos hacer con ayuda de la inteligencia artificial. Bien. ¿Y cómo ha evolucionado entonces el espectro de los agentes según su simpleza o su nivel de complejidad? ¿Cierto? Aquí vamos a ver que dependiendo de algunas características, vamos a ir evolucionando en los agentes que vayamos construyendo o que vayamos teniendo. Entonces, por eso hablábamos que el primer agente más sencillo que hemos venido haciendo son los que se llaman los agentes retrieval, ¿sí? Básicamente son los más simples y son esos agentes que se enfocan en obtener información de fuentes de datos, ¿sí? Y son útiles para responder a preguntas y reunir información e inclusive razonar sobre esa misma información. ¿Cierto? Son bastante útiles, son muy simples, bastante útiles y productivos, ¿cierto? Porque nos ayudan a buscar sobre un cúmulo muy grande de información, a hacer resúmenes, a encontrar info, inclusive yo le puedo decir que me darme un pequeño correo a mi equipo para explicar esta información o que me la traduzca, bueno, ya puedo usar todas las capacidades con este agente de tipo retrieval, ¿sí? Vamos evolucionando y ya tenemos un poco aquellos agentes que generan o hacen acciones y son los agentes que son útiles para realizar tareas, ¿cierto? Es un nivel intermedio ya y digamos que ya toman acciones cuando se les solicita. Entonces aquí ya entran los agentes que hacen trabajos repetitivos, los famosos workflows o automatizaciones, que son tareas repetitivas, pero que tienen un componente pues cognitivo allí intrínseco, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Es que si yo tengo en mi cargo, a mí me escalan solicitudes de aprobación de revisar los servicios de Azure, por ejemplo, ¿cierto? Y yo simplemente, basado en ciertas reglas de un presupuesto y demás, puedo aprobar o no aprobar ese presupuesto. Entonces yo ya puedo crear un agente que con base en la llegada de ese correo, ¿cierto? Me analice las reglas que yo ya tengo identificadas, ¿sí? Y que el mismo agente me responda si, si deseo aprobar o no ese correo. ¿Sí? Pero hasta ahí aún soy yo quien toma la decisión de decirle a la gente si se ejecuta o no, o si va a responder o no. Y eso es una tarea específica, ¿cierto? Porque ya si seguimos avanzando en el nivel de complejidad, ya tenemos los agentes autónomos. Y estos agentes son capaces de tomar decisiones de manera autónoma, de escalarse y organizarse según el entorno que tenga a su alrededor o el entorno que tenga alcance, ¿cierto? Perdón. Entonces, estos agentes ya, siguiendo con el ejemplo que estaba planteando, ya es yo dejar ese agente programado
y controlado inclusive con otras variables y con otras integraciones para que él sea capaz de tomar cualquier decisión que llegue en torno a esa tarea que yo le asigné, ¿sí? Y ya eso es un agente autónomo, yo ya me desprendo de esa tarea, yo simplemente puedo ver el informe que al finalmente yo le dije que me hiciera y con ese informe pues tomar decisiones. Miren que eso me hizo más productivo, que quité tiempo, parte de mi tiempo que invertía en esa tarea, se la delegué a un agente y ya me dediqué a revisar los informes sumarizados y inclusive a detectar fallas o opciones de mejora que tenga ese proceso. ¿Sí? Y me convierte en ser más productivo y más estratégico para la empresa. Bien, perfecto. ¿Y cómo iniciamos a construir agentes entonces? ¿Cuál es el camino para que construyamos agentes? Entonces, aquí tenemos pues como dos caminos por el cual podemos arrancar, ¿sí? Un primer camino es, venga, arranquemos con Copilot Studio. ¿Por qué con Copilot Studio? Vamos a ver ahorita en la demostración que Copilot Studio es una herramienta de tipo low code, ¿sí? Esto significa que no vamos a necesitar utilizar un lenguaje de programación de un nivel interesante, sino que vamos a utilizar una serie de herramientas y de funcionalidades que ya tiene Copilot Studio para nosotros, ¿sí? Para poder programar nuestros agentes, ¿cierto? Entonces Visual Studio, Copilot Studio se vuelve como nuestro primer camino para interactuar y crear agentes, ¿cierto? Y ya si pensamos en escalar este agente con más integraciones, más opciones de programación, inclusive pro code o hard code, pues ahora sí pensamos en incluir a la arquitectura herramientas como Azure AI Foundry, ¿cierto? Que me permiten escalar y ahora sí tener un montón de posibilidades, porque ya estamos hablando de código puro y estamos hablando de una biblioteca de más de 1800 modelos que tiene AI Foundry en su catálogo, ¿cierto? No necesariamente modelos de Azure, modelos del mercado y de la industria, para poder usarlos con mi agente que estoy construyendo. Entonces, ese es un camino, equipo. El primer camino es, venga, empecemos con Copilot Studio, es low code, tiene herramientas rápidas, cajitas rápidas para yo ir armando mi agente. Y si necesito ya un poco más de integración, validar otros modelos, integrar índices vectorizados, que es un concepto un poquito más avanzado, pues ya ahí podemos empezar con ella Foundry e integrarlo dentro de mi agente. Bien. Otro camino donde podemos iniciar, pues venga, iniciemos por Code First, ¿cierto? Venga, iniciemos entonces de cero a construir mi agente utilizando los frameworks y la plataforma que tiene ella Foundry para nosotros, ¿cierto? Y podemos empezar por ese camino. Empecemos Code First, herramientas con Visual Studio, con GitHub, con DevOps. Vamos a poder entonces construir esas APIs y esos agentes y esas integraciones. Y de todas formas, también lo vamos a integrar con Copilot Studio, porque lo que tiene Copilot Studio es que ya tiene un conjunto de integraciones y de canales donde yo puedo publicar rápidamente mi agente. ¿Cierto? Miren que aquí se habla de unos canales, ¿cierto? Que pueden ser Teams, Skype, o un canal en la web, o en 365. O sea, yo ya lo puedo publicar en todos estos canales para que los usuarios finales accedan a ese agente. Entonces aquí vemos dos mundos, low code y code first. ¿Por dónde queremos empezar? ¿Cierto? Por ambos caminos es válido empezar. Entonces ahora sí, vamos a construir uno. Construyamos un agente y aquí quiero darle la palabra a Gerardo. Gerardo Orozco es uno de nuestros especialistas en desarrollo de inteligencia de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Y él nos va a mostrar entonces cómo podemos, de una manera muy simple y rápida, empezar con Copilot Studio y cómo creamos un primer agente para que vayamos incrementando esas capacidades. Listo, muchas gracias, Jimmy. Voy a empezar a compartir por acá. Y igualmente, también después de todo este contexto, vamos a proceder justamente a la parte práctica de nuestro webinar. Como tal, la creación de un agente sencillo en Copilot Studio, donde podemos, como mencionaba Jimmy, justamente, explorar conceptos fundamentales también que van desde la personalización del sistema, la definición de triggers, integración de bases de conocimiento y demás, ¿no?
donde nos podremos comprender más o menos cómo son los elementos que se integran para desarrollar estos agentes. Igualmente, antes de iniciar, no sé si se ve bien la pantalla e igualmente si se escucha todo bien. Se escucha bien, ya, yo lo escucho bien y se ve bien. Muy bien. Listo. Igualmente aquí en la pantalla podemos observar lo que viene siendo Copilot Studio, dentro del cual va a ser nuestro interfaz de usuario, donde vamos a poder manejar los diferentes agentes que vayamos creando en nuestro entorno. Actualmente Copilot Studio también utiliza justamente los entornos de todo lo que viene siendo Power Apps. Entonces podemos gestionar también ambientes como tal de desarrollo y también de producción, ¿no? En este caso, para poder iniciar acá nuestro agente, podemos cliquear acá del lado izquierdo en crear y ahí podemos empezar a generar nuestro nuevo agente. Es realmente muy sencillo, simplemente clicamos por acá y nos va a llevar con un pequeño mensaje o ir directamente a la configuración. En este caso, igualmente para atrás, este sería como default. Ya una vez que tengamos la configuración directamente, tendremos algo como esta. Un segundo que cargue. Listo. Donde del lado superior tendremos todo lo que son algunas opciones, desde la información general, apartado de conocimientos, temas, acciones, actividades, análisis y canales. Dentro de la información general, en un primer paso tenemos algo muy importante que vendría siendo justamente el nombre de la gente como tal, la descripción de la gente y las instrucciones de la gente. Esto es un paso muy importante para lo que vendría siendo nuestra personalización de la gente. ¿Por qué? Porque en la parte de la descripción vamos a la redundancia, a describir lo que es el agente, es decir, a qué se va a dedicar o, por ejemplo, en el caso que mencionaba Jamie, si es un agente de ventas, aquí es donde podemos indicar, ok, eres un agente de ventas de esta empresa que se dedica por ejemplo, a informar al usuario, a generar ventas, a generar órdenes de compra quizá. Vaya, aquí donde vamos a darle su identidad a la gente. Y posteriormente en el apartado de instrucciones son como lo que vendría siendo en Port First, como el prompt del sistema. Es decir, acá vamos a poder indicarle cómo tiene que también que actuar ante ciertas bueno, en el día a día, a través de los mensajes, también ante ciertas eventualidades también, y la forma también de comunicarse con el cliente. Es decir, si nosotros tenemos una forma de comunicación ya directamente muy formal, aquí también podemos indicarle, ok, tú como agente tienes que ser completamente formal con el usuario, o puede ser bastante informal, por ejemplo, hablar ya sea de usted o de tú, por ejemplo, y demás configuraciones que son muy importantes ya a la hora que nosotros podamos liberar a la gente como tal al cliente, ¿no? O al usuario final. En este caso, yo por acá le colocaré directamente, eres un agente de... Vamos a dejarlo así. Igual, aquí vamos a darle en guardar. Y una vez, aquí muy importante en Copilot Studio, una vez que guardemos cualquier ámbito, ya sea configuración, conocimientos, temas, podemos probarlo de una vez. Del lado derecho, simplemente dando recargar, y con esto va a poder recargar como tal el copiloto, ¿no? O el agente. De este lado, incluso, primera pregunta, lo que más me interesaría, por ejemplo, no sé, que me responda qué es como tal, y data. Ejemplo, en este caso, directamente no me está respondiendo como tal, porque no tiene información al respecto de qué es data. Entonces, en este mismo sentido, tenemos
esto muy importante que es que podemos agregar los conocimientos. Aquí, para los que ya hayan manejado, tengan conocimiento de lo que es, por ejemplo, una escritura RAR, esto veámoslo como, vaya, sí, como la fuente de conocimiento donde vaya a responder a partir de respuestas generativas. Es decir, aquí podemos agregar tanto diferentes tipos de archivos como PDFs, audio, textos, etc. Y aparte, también podemos agregar URLs de SharePoint, de Dataverse o incluso sitios públicos. Es decir, ejemplo, aquí voy a agregar directamente un PDF que tengo por ahí preparado. Y en este caso es esto muy útil, donde podemos indicar el nombre de esta fuente de datos y la descripción de esta fuente de datos. Ejemplo, aquí vamos a ponerle descripción y data. Bueno, vamos a y aquí en la descripción de esto podemos indicarle que dentro de esta fuente de datos contiene la descripción bueno, sí, de qué es y data. Y en ese punto lo que va a hacer por detrás va a ser un procesamiento, directamente extraer también de lo que es un texto líquido y realizar, digamos, una pequeña indexación del contenido. Esto igualmente puede demorar unos minutitos, incluso hasta aquí en estado en curso. Y de momento voy de una vez a aprovechar para agregar lo que vendría siendo también la URL para tener un poquito más de conocimiento. Sitio público lo podemos agregar en el mismo sentido. Podemos agregar lo que es el nombre de la fuente de conocimiento y la descripción. Por ejemplo, aquí vamos a buscar es la página oficial de data. Sobre encontrar su comentario. Aquí. Página web de data. Y podemos agregarlo así. Igual esto va lo que hace por detrás también es un pequeño web scraping, donde nos va a traer toda esa información y la va a agregar a su conocimiento, ¿cierto? Igual, en el momento que procesa la parte de la descripción, que es el PDF, me voy a ir un poquito a lo que viene siendo los temas. De la parte de los temas es un punto muy importante también, ya que los agentes también funcionan por medio de flujos, por medio de variables de temas. Es decir, cuando cualquier usuario final o cliente viene y pregunta o hace cualquier tipo de consulta, esto se va a categorizar dentro de algún tema, ya sea por medio de frases o otro tipo de desencadenadores. En este caso, podemos agregar un tema también desde cero. Voy a entrar directamente aquí en un tema. Por ejemplo, aquí alternativa. Aquí en este tema de alternativa, por ejemplo, tenemos este desencadenador, donde si la intención es desconocida, es decir, no cabe dentro de alguno de los temas ya preestablecidos o que ya tenemos configurados, va a llegar acá, en este caso específico. Pero tenemos diferentes tipos de desencadenadores, como les comentaba, a partir de acciones, a partir, por ejemplo, como estos redirects, a partir de eventos también, que sucedan durante el flujo, o a partir de frases específicas que lo podamos llegar a definir. Es decir, las intenciones como tal. Si se fijan, realmente es algo muy intuitivo, donde tenemos como nuestro flujo o diagrama de flujo con diferentes cajitas de acciones y las acciones nos pueden guiar dentro del mismo balance de flujo. Aquí directamente lo único que voy a hacer es eliminar esta parte, este mensaje de que no se encontró información y lo que voy a agregar de momento nada más va a ser una acción avanzada para que pueda generar una respuesta crear una respuesta generativa. Dentro de este lado podemos seleccionar la entrada, donde podemos ver el mensaje.
message text y podemos aquí incluso editar el origen de datos. Podemos colocarle que únicamente busques dentro de la fuente de datos o que también pueda, digamos, traer información de la base de conocimiento general que ya tiene, digamos, el agente de IA generativa. En este caso voy a clicar directamente que únicamente pueda buscar entre los orígenes seleccionados y aquí lo que va a hacer es que me va a cargar los orígenes que ya tenga. Seguramente, vamos a ver un momentito, aquí está. A ver, agregaré que pueda cargar de ambos. Y igualmente aquí podemos también personalizar el nivel de moderación. Es decir, podemos agregar temas con variables, ya sea para quizá filtrar un poco una parte del contenido. Y esto va muy unado con la parte de crear respuestas generativas. Esto es también muy útil porque lo podemos poner únicamente ciertos puntos de nuestras conversaciones. Es decir, también si quiere, por ejemplo, directamente buscar información o quiere información al respecto de algún tema específico, podemos crear una respuesta generativa donde vaya a buscar a una fuente de conocimiento específica a ese flujo que estamos desarrollando. Entonces, de momento lo voy a dejar también. Así que me conteste directamente de las ambas fuentes que tengo. Vamos a darle aquí en guardar. Y vamos a ver. Vamos un segundo que cargue. Listo. A ver si ya está en la parte del estado. Voy a dejar de contestar. Para recargarlo. Y vamos a preguntarle nuevamente qué es IDATA. Ahí ya entra al flujo de respuestas generativas, que aquí también interesante es que si clicamos sobre cualquiera de esos flujos mientras estamos en la parte de desarrollo, podemos ver en qué parte del flujo está actualmente o contestó ese mensaje. Ejemplo, si le doy clic aquí, me lleva al desencadenador y una vez que me responde, me llega justamente a la parte de crear respuestas generativas. En este caso, ya me puede estar contestando lo que vendrá siendo data a partir, por ejemplo, en este caso me lo contestó a partir de la fuente de conocimiento de la página web y también lo puede contestar a partir del conocimiento base, si es que se lo indico. Podemos incluso elegir, como les mencionaba, alguna fuente específica de conocimiento. Es decir, si nada más quiero que me conteste, en este caso, a partir del PDF, lo podría elegir y nada más me estaría contestando a partir del PDF. Vamos igual a hacer esta prueba. Vamos a darle un momentito que cargue. Pero listo. También, aquí en la parte de temas, podemos también, lo que vendría siendo crear un tema desde cero, es decir, hacer este flujo completamente vacío, o podemos también crear un tema a partir de una descripción en Copilot. Esto es también muy útil para también, en parte, podemos ahorrar un poquito quizá de tiempo, o también darnos una idea de cómo podría ser justamente este flujo. Es decir, aquí voy a crear un tema, no sé, quiero más información o algo así. Solicitud, información. Listo. Pues aquí podemos directamente mencionar en lenguaje natural que quiero que haga este tema. Es decir, por ejemplo, cuando usuario envía, por ejemplo, un correo. Vamos a crearlo así. Y listo. Yo incluso ahí lo voy creando. Aquí, igualmente, eso es uno de los desencadenadores que les mencionaba. Justamente tenemos aquí la parte de las frases, donde podemos editar las frases como de entrada. Pueden incluso no ser exactas, es decir, puede ser qué información de los productos o que solicitar información o algo muy similar a esto para que también lo pueda tomar.
incluso es parte de esto, incluir en varios temas también coincidentes, donde podemos irlos dirigiendo hacia también este tema. Por ejemplo, aquí voy a también agregar directamente información. Y ahí queda. Vamos a crear este de acá. Igualmente, del lado de abajo tenemos los bloquecitos, como tal, enviar un mensaje hacia el usuario. Podemos también formularle una pregunta hacia el usuario o también generar condiciones si es que acepta o no acepta, por ejemplo. Puede ser cualquier cosa, podemos evaluar diferentes también variables, que es muy importante acá que también se pueden crear tanto variables como traer variables, tanto internas como del entorno y también globales. En este caso, vamos a, por ejemplo, vamos a formular una pregunta directamente, algo como, sea que se, por ejemplo, envíe información a su correo. Y con esto nos va a traer igual una variable de tipo choice. O podemos y agregarle opciones al usuario. O podemos también hacer que esta pregunta nos retorne no solamente de tipo choice, sino también en tipo texto. Pero en este caso vamos a agregarle una opción que es sí o no. Entonces aquí igual podemos agregar aquí también una condición para evaluar justamente esta parte de aquí. Y aquí vamos a modificar esta variable. Vamos a ponerle respuesta información. Directamente. Y ahora sí, podemos evaluar justamente esta condición. Y si se fijan aquí en la parte de la condición, podemos decir si es igual, no es igual, está en blanco, no está en blanco. Y vamos a ponerle a, ya sea un valor, o podemos seleccionarlo. En este caso, si es igual a así, entraría por acá. Y si es igual a no, o cualquier otra condición, entraría por esta parte del flujo. Aquí, muy importante también, por ejemplo, podemos, en el apartado de administración de los temas, tenemos estas opciones, que es justamente ir a otro tema, donde podemos, por ejemplo, en este caso, si lo dirigiera a agradecimiento, aquí podríamos terminar el proceso, o podremos dirigirlo a otro tema, como una redirección, quizá a volver a empezar, inicio de la conversación. Listo. Entonces, con esto podemos reiniciar la conversación, si dice que no, y lo retornamos otra vez al inicio del usuario. O aquí podemos hacer quizá otro apartado. También aquí en la misma parte de administración de temas, podemos regresarnos a un mismo paso para quizá, ejemplo, si estamos solicitando, no sé, quizá algún usuario, algún correo, algo por el estilo, y es incorrecto, podemos evaluarlo con una condición y si en caso de que sea incorrecto, volver a retornar al mismo paso de solicitud de esa información para que no, bueno, evitar también que pueda ingresar información incorrecta o evitar que entre algún flujo sin la autorización específica. Igual, aquí siguiendo con esta parte del envío de correo, voy a agregar también lo que vendría siendo una acción. En una acción podemos tener tanto flujos como algún conector. Por ejemplo, aquí directamente si tenemos información en un SharePoint que queremos actualizar, podemos también actualizar tanto scripts directamente de aquí con un flujo o más importante y que es algo bastante poderoso, es que podemos crear flujos en Power Automate. Que si desde acá también tienen muchísimas posibilidades y si ya tienen también ciertos flujos directamente creados en Power Automate, por ejemplo, para la gestión de compras, para la gestión de usuarios, temas que sea de RH, acá también se pueden hacer todos esos procesos
a partir de low code. Entonces, aquí directamente yo ya tenía, había creado por aquí un flujo para envío de correos, justamente, donde en este caso tiene a recibir el correo del usuario al que se le va a enviar la información. En el mismo sentido, nosotros tendríamos, por ejemplo, que preguntarle al usuario cuál es justamente su correo. Entonces, nos va a tocar generar otra pregunta con escribe su correo, por ejemplo. Aquí, respuesta completa del usuario. Y aquí en este caso nos va a cambiar a string. Vamos a cambiar el nombre de la variable con correo. Respuesta. Y en este caso se va a guardar en esta variable y ya por sentido podemos pasársela justamente a la locación del flujo de Power Automate de esta forma. Aquí podemos colocar el correo, la respuesta del correo, que es directamente en un string, y este ejecutaría un flujo en Power Automate directamente. Para posterior, ya responderle con un mensaje al usuario, y en este caso vamos a cambiarlo en esto, por favor, vamos a ponerle algo como se ha enviado correo. Listo. Y cerramos también con administración de temas y vamos a ir a otro tema que vendría siendo igual puede ser un saludo. Dice Tomás, creo que hay una variable del sistema de copiar con la información del correo del usuario para no tener que preguntar al usuario y no estés descopiado. Efectivamente, sí, también hay otro que justamente es parte de cuando se accede. Por ejemplo, en vez de aquí preguntarle directamente al usuario, bien como lo comentaba, podemos aquí ya sea en avanzadas, pedir a una autenticación al usuario o si lo tenemos configurado acá, ejemplo, aquí tenemos la autenticación cerrada en la parte de la configuración. Ya directamente aquí, como bien lo comenta, está una variable del sistema que es tanto el user ID como el user.email, el cual le podemos pasar por acá. Vamos a esta parte de aquí. Igual podemos hacerlo de esa forma. O sea, aquí es sistema email. Y le podemos pasar directamente el user email también. Entonces, de esa forma también ya tendremos, ejemplo, un envío de correo a partir de los solicitud de información. Vamos a probarlo. Sí. ¿Qué tal? Se está guardando el tema. Bueno, igual en el mismo sentido, esto es bastante potente realmente, porque también podemos hacer, vaya, casi las posibilidades son infinitas. Podemos hacer diferentes tipos de flujos y como lo comentaba Jimmy, desde, por ejemplo, ciclos de compra, ciclos de información, ciclos de, por ejemplo, de peticiones también de parte de RH, automatizar procesos, por ejemplo, internos de la empresa también. Ahorita vamos a ir también un poquito más a eso. Vamos a poner aquí información directamente. Es como directamente. Vamos a poner que sí. Bueno, en este caso, justamente me faltan aquí permisos, que es la parte de autenticación. Listo. Esta parte nada más de la autenticación del correo. Vamos a rentarlo. Y ahí empieza a cargar lo que viene siendo también el proceso de Power Automate. Y se envía la información al correo. Vamos a ver por acá. Y en este caso, este es el pequeño correo que me está llegando, ¿no? Que es el correo de ejemplo, directamente. Tiene una información sencilla que es ya se la cargué previamente.
donde nos comenta quiénes somos, en qué estamos enfocados, los partners, los productos y demás información que están solicitando directamente. Aquí importante es que directamente del lado de Power Automate podemos también tanto setear los remitentes, las copias y la importancia también del correo, ¿no? Para este punto específicamente, ¿no? También, muy aunado con la parte de gestión de lado de la empresa, tenemos un punto súper importante, este lo voy a crear desde cero, que es el apartado de avanzadas, aquí, enviar solicitudes HTTP. Con este feature, específicamente con este bloque, es algo, digamos, súper ganador, porque ya con esto podemos integrarlo a prácticamente cualquier cosa que nos imaginemos. Desde incluso autenticaciones, consultas a APIs, por ejemplo, ya directamente del apartado de, bueno, de gestión de la empresa directamente o de procesos internos, como también apartados externos, ¿no? Ejemplo, aquí podemos usar aquí, agregar una frase, ponerle aquí clima directamente, y justo aquí vamos a hacer esta prueba, y esto para acá. Se selecciona la URL, es un tipo GET, en casos de momento no lleva nada, y aquí, tipos de datos de la respuesta, aquí podemos poner si es un string, number, table, any o a partir de datos. Ejemplos también. Y vamos a poner aquí, obtener esquema del JSON ejemplo. Y vamos a pasar por este directamente. Con esto ya va a traer qué tipos de datos, qué esquema trae. Y con esto vamos a también guardar una variable. Vamos a crear una variable aquí de sistema. Vamos a ponerle respuesta. Listo. Entonces también con esto podemos hacer consultas HTTP hacia cualquier tipo de sistema. También podemos agregarle incluso de aquí la autenticación, que es muy importante. Ejemplo, si tiene alguna API key o alguna parte de autenticación, la parte del REST, podemos agregar los encabezados desde variables de entorno, desde la parte de Power Apps, donde pueden ser directamente tipo secret, para no exponer también esta parte de los secretos, digamos así. Entonces, con esto, podemos formular o enviar un mensaje al usuario, donde de aquí podemos insertar una variable, y ponerle respuesta. Vamos a ver quién responde directamente. Suelta. Igual, por ejemplo, si están viendo toda esta parte de las variables, con esto podemos incluso abajito poder crear que la respuesta nos la pueda parsear directamente los mensajes generativos, para también otorgarnos una respuesta también un poquito más clara, ¿no? O en nuestro caso podemos utilizarlo para algún otro subproceso. Por ejemplo, ok, no sé, quiero saber, por ejemplo, aparte de RH, no sé, quiero saber cuándo o cuántas vacaciones tengo disponibles, cuántos días de vacaciones tengo disponibles. Por ejemplo, aquí podría ya sea consultar una API o incluso irse a fuentes de conocimiento a partir de la parte de SharePoint y traerse específicamente sobre el usuario. Entonces, en esta versión para reportes de Power BI, me parece que en esta versión aún no. Creo que estaba para preview, me parece. Vamos a ver, vale, aquí, directamente. Por defecto se pueden configuración, base de datos. Esto hay unos por defecto. Ahorita voy a ir justamente a esa parte. Y igual, aquí ya me está contestando. Y vamos a ir una vez a esa parte. Aquí en el apartado de análisis, justamente podemos ver parte del uso, parte de la parte de los comentarios de usuarios, si es que hay comentarios. Y el uso de orígenes de conocimiento, resultados de la interacción,
podemos ver aquí los detalles de esta parte, este apartado. También revisar más que nada algunos KPIs muy sencillos. No es tan completo, digamos, la base, pero aquí es importante saber que también dentro de los mismos temas podemos gestionar, ejemplo, vamos a ver aquí mismo en la parte del clima, podemos gestionar eventos y crear, aquí, registrar eventos de telemetría también, donde podemos crear aquí en este apartado, en propiedades, podemos registrar el nombre del evento y la propiedad que nosotros le asignemos. Por ejemplo, también podemos gestionar, por ejemplo, que entró al tema o está solicitando información respecto a un tema en específico dentro de un subtema y no encontramos valores. Por ejemplo, aquí podemos registrar un evento y podemos gestionar la propiedad de, ok, los usuarios están consultando acerca de vacaciones o acerca de fondos monetarios o cualquier tema y no tengo información al respecto de ese tema. Entonces, aquí también podemos registrar esos eventos para que en el apartado ya también de análisis, pues, a la final podamos estar monitoreando justamente todo ese tipo de KPIs, ¿no? Personalizados también. Y a su vez, si es que nos queremos ir un poquito más allá para la parte de conexión con la base de datos, también podemos hacerlo a través de peticiones HTTP o a partir de flujos de Power Apps, Power Automate, para también gestionar todo el apartado de monitoreo, todo el apartado de justamente de tracking, o sea, de auditoría, y más flujos muy específicos. Es decir, a la final, todo lo que vendría siendo los agentes son de cara al usuario la interacción que va a tener, pero por detrás podemos ir armando tanto la parte de los flujos y la parte de qué requerimos realmente para esto. Es decir, digamos que todo lo que viene siendo la base de los conectores, la base de los temas, las acciones, los flujos, son la primera capa donde nosotros vamos a ir añadiendo lo que nuestra empresa como tal necesita a la final. También, en el mismo sentido, tenemos, por ejemplo, los distintos canales que tiene ya por defecto Copilot Studio, que son justamente estos, por ejemplo, Teams, aplicaciones con Facebook, Telegram, Skype. Esta información relevante de un correo y pongo las cuentas en Drive. Gerardo, Bueno, justamente es que teníamos ahí una serie de preguntas en el chat. Yo voy a ir abordándolas una a una y de pronto con la experiencia que tienes con el desarrollo y el despliegue de este tipo de soluciones nos puedas dar como un camino. Dice Tomás Pineda, creo que hay una variable del sistema de Copilot de estudio con la información del correo del usuario para no tener que preguntarle del correo y no estar sujetos a errores de copiado. sí, de hecho, eso ya lo contesté hace un ratito, Chris, cuando estaba aquí haciendo el tema. Justamente también sí lo cambié para esa parte, ¿no? Esta solicitud de información, que es justamente lo que comentaba acerca de que se puede tomar de la autenticación, solicitar una autenticación, o se puede tomar de la autenticación que ya por defecto trae en en el apartado de configuración, es decir, acá en la parte de la seguridad. En este caso yo tengo el agente. Se nos fue Gerard. Se nos fue Gerald, sí. 2 minutos, que de pronto puede haber sido algún error de cliqueado. Ya creo que está de vuelta. Gerald, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, perdón. Se me Tranquilo, fue un poquito el internet. Dame un segundito y la voy a poner. Pero tranquilo. igual, justamente seguía comentando esa parte de la autenticación de la gente, donde nosotros podemos elegir si es
un agente cerrado, y en el caso de que esté cerrado, sí o sí nos va a pedir una autenticación por medio de Entra ID para poder acceder justamente a la gente, ¿no? Deme un segundito y me cambio. Listo. ¿Ahí me escucho, Chris? Sí, sí, perfecto. No, no estamos viendo tu pantalla por si estás compartiendo, pero para que lo tengas presente. Ahí te consulta Rocco Castillo. ¿Tiene conectores directos en esta versión para reportes de Power BI? Para esta versión, me parece que igual no los tiene directamente. Habrá que hacer un flujo de por medio, ya sea directamente este, en Power Automate o a través de HTTPS. Y realmente no los tiene directos. Y creo que ahí también Tomás Pineda al final. Ah, no, Nelson me parece. Dice Eh, Posterior Nelson. eh, Hola, ¿los reportes de uso quedan por defecto o se deben configurar adicional conectando a una base de datos? La parte de los conectores justo es, perdón, la parte de los reportes es justamente lo que estaba iniciando por acá, ese tema, donde bueno, en el mismo sentido, hay unos por defecto que son justamente parte nada más de resultados de interacción, pero también podemos generar eventos personalizados, donde hace un momento comentaba, podemos evaluar, por ejemplo, cuando no está generando un tema en específico, nos traen información específica acerca de algo que están preguntando los usuarios. Entonces, también podemos generar por ahí métricas a partir de eso. Y también, volviendo a la misma parte, podemos generar métricas un poquito más específicas y personalizadas, es decir, más ad hoc, a través de ya un middleware como viene siendo un API o igual Power Automate. Y si a Nelson por ahí. Eh, sí, bueno. Nelson. Ya adicional, hay otra de Nelson que dice que si tienes algún caso de uso donde extraigas información relevante de un correo y ponga los adjuntos en un OneDrive. Eh, mm, Aquí realmente, a partir de Copilot, entrar a revisar un correo. Pues, y sí sería yo creo que a través de igual un middleware, que sea de una API, donde podamos consultar más bien los correos directamente o la bandeja de entrada y a partir de eso ya meterlos al apartado de un OneDrive o un SharePoint. Es decir, esto directamente con Copilot, digamos que no funciona en ese sentido, como si fuera un webhook, pero sí podríamos quizá igual preguntarle, ok, quiero que extraigas información de cierto correo específico y ahí sí, a través de Power Automate, podemos entrar a la bandeja de entrada, revisar el correo que necesita o el último correo quizá y ya después llevarlo al OneDrive. Es decir, sí se puede hacer, pero necesitamos por ahí un flujo directamente en Power Automate o también lo mismo un API. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos de Tomás es, ¿hay alguna manera de crear archivos de Word, guardar la respuesta generativa y enviárselo al usuario? Si se Sí puede, se ¿de qué puede de esta manera? manera. Bueno, Tomás, es en el mismo sentido. Ya, a través de, igual, a través de un API. Lo que podemos hacer de la parte de conocimiento, de temas, perdón, es que si se quiere crear archivos de Word, necesitamos primero crear que sea la respuesta o el contenido del archivo de Word a partir de aquí y ya con esto podemos enviársela
quizá ya sea un API donde pueda crear justamente este Word y ya enviárselo posteriormente al usuario a través de un conector, ya sea SMTP o de algún otro. Es decir, meramente ocuparemos ese apartado del API para crear el Word. Todo el resto lo podemos hacer directamente con Copilot Studio. Pero no sé si con eso respondí tu pregunta, Tomás. Listo. Bueno, entonces, continuando un poquito por acá, estaba justamente hablando de la parte de los canales. Como todo, los agentes de Copilot son solamente la base y nosotros podemos poner tantas capas que queramos sobre encima de esta base, como también en la parte de los canales. En la parte de los canales tenemos de base, por ejemplo, lo que es el Teams, Facebook, Skype, Slack y todos estos que vemos aquí enfrente. Pero creo que una parte que es muy potente es el apartado de este sitio web personalizado o aplicación móvil. Bueno, ahorita tengo la configuración de seguridad, voy a deshabilitar en el momento, porque con esto podemos nosotros incrustar nuestro agente donde nosotros querramos. Teams. Bueno, ahorita lo tengo justamente con el canal de Teams, pero volviéndome a esta parte, en la parte de sitio web personalizado y en la parte de aplicaciones, nosotros podemos insertar, por ejemplo, nuestro agente dentro de una aplicación móvil. Ejemplo, tenemos, no sé, nuestra aplicación de banca y podemos alojar ahí nuestro agente para hacer que nos resuelva consultas directamente de, no sé, por ejemplo, un PQRS o incluso ya en consultas un poquito más complejas, como, no sé, necesito restablecer mi contraseña, se podría hacer desde allá, no sé, poder consultar quizás saldos o algo un poquito más complejo. Todo depende también de la necesidad que tengamos, pero finalmente, como les comento, teniendo las consultas HTTP, podemos consultar cualquier tipo de API y también con el parte de Power Automate podemos también hacer mucho sin meterse a código también. Entonces, no solamente son aplicaciones móviles, también podemos incrustarlas en sitios web, ya sea de forma de demostración así personalizada como default, como personalizarlo a un nivel muy, muy interesante. Podemos incluso no solamente cambiar los estilos del copiloto, del agente, sino que también podemos cambiar la forma en que se mete, por ejemplo, la parte de temas, poner puntos de quiebre para generar por ahí consultas APIs sin tener que pasar por Copilot Studio como tal, o sin tener que pasar como los flujos, pero ya ahí sí nos estaríamos metiendo un poquito más al tema de desarrollar esto también a través de código. Pero realmente las posibilidades son prácticamente ya infinitas con esta apartado. Es muy útil también en la parte de que podemos desarrollar un agente en cuestión de prácticamente minutos, sin problemas, y con esto poder empezarlo a integrar. Ahora bien, también tenemos el apartado de que tenemos los entornos, tanto que podemos generar ambientes, ejemplo, de desarrollo y de producción, y pasarlos y migrarlos entre los distintos ambientes. Entonces, prácticamente con esto podemos abordar grandes o los procesos más comunes que se tienen entre las empresas, ¿no? También, incluso esto aquí con Twilio, para los que por ahí conozcan Twilio, sabrán que también es bastante ganador porque nos podemos salir un poquito de lo que vienen siendo los canales un poquito más convencionales que vienen siendo, no sé, Internet o Teams o aplicaciones, y nos podemos empezar a meter quizá a conectarlo, por ejemplo, con WhatsApp, a conectarlo con mensajería, a conectarlo también con llamadas, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente el agente que ustedes lleguen a crear por acá se podrá desplegar prácticamente donde ustedes quieran, por el medio de canal que prácticamente ustedes quieran.
Nada más habría que definir justamente el apartado de autenticación y qué se quiere lograr. Pero prácticamente se puede lograr casi cualquier cosa, ¿no? Pero no sé, igual, que si tengan alguna otra pregunta adicional o si quieran ver algo específico también. ¿Listo, equipo? Entiendo entonces que de pronto no habrían más preguntas, o digamos, bueno, por aquí nos escalan una última Cuando usa el pregunta. conocimiento, hay un límite de archivos que revisa. Sí hay un límite de archivos, más que nada, por ejemplo, para el SharePoint, pero está por allá de los, a ver, segundo, creo que está por allí de los 1000 archivos por fuente de conocimiento. Igual, aquí el tema es que realmente no hace una indexación, por ejemplo, como con una arquitectura RAG, ¿no? Sí toma un top 10 prácticamente, pero vuelvo a lo mismo. Realmente no es una consulta como si fuera un tipo RAG, es decir, la información realmente no está completamente indexada, como para realmente realizar una consulta, digamos, completa. Se basa un poquito más en la parte de lo que es la fuente de datos y la descripción que le dejamos. Entonces, a partir de eso es que se va orientando un poquito más al apartado de qué información tomar y de dónde la va a tomar. También, ahí importante, esto tiene, digamos, un costo por mensajes y el apartado generativo, digamos, que cuenta como por 2 mensajes. Es ya ahí dependiendo un poquito más de la forma del plan que tengamos, porque puede ser directamente por mensajes o incluso puede ser por conectarlo a través de Office 365 y tener un copiloto por usuario. Entonces, hay también distintas formas en lo que eso se factura, ¿no? Listo. Y nos dice si en la consulta toma un top. Bueno, ya respondiste eso. Discúlpame. Sí, sí. Listo. Equipo, no sé, ¿alguna otra duda? Un espacio de 2 minuticos, o bueno, 1 minutico en caso tal de que de pronto puedan tener alguna otra pregunta respecto a lo que nos comentaba en el espacio hoy, tanto Jimmy como Gerardo. Por acá, igual en la pantalla, pues podrán ver algunos de nuestros datos de contacto para que puedan también profundizar cualquier oportunidad o cualquier, digamos, requerimiento que ustedes puedan tener en esta iniciativa, en esa medida, y si tal vez, digamos, su intención es empezar a explorar este mundo de los agentes autónomos, acá estaríamos totalmente prestos a escucharlos y pues precisamente a poderlos apoyar en toda su hoja de ruta de implementación de este tipo de soluciones. Entonces, equipo, agradecerles mucho a ustedes por la presencia en este espacio. Realmente para nosotros es muy importante y muy valioso que compañías y digamos que partícipes como ustedes puedan enriquecerse de todos estos conocimientos y asimismo pues podamos empezar, digamos, a llevar toda esta transformación, digamos, de nuestras compañías a través del uso de la inteligencia artificial. Por aquí creo que miré una manito levantada. ¿Alguien tenía una preguntita? Bueno, creo que no. Entonces, equipo, muchísimas gracias a ustedes por participar en este espacio. Damos por concluida la sesión y estaríamos muy atentos a poderlos acompañar, como bien les decía, en su hoja de ruta de implementación de este tipo de soluciones con inteligencia artificial. Muchísimas gracias por participar.